De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la bondad de nuestro Padre Celestial, tenemos el privilegio, la responsabilidad de poder compartir esta meditación de hoy, esperando que realmente sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Como es habitual, antes de empezar el desarrollo del tema, voy a postrarme para poder tener la oración elevándola hasta el trono de la gracia. Nuestro Padre Celestial, a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor ante ti, acudo a través de él a tu trono, suplicándote me des discernimiento para poder desarrollar esta meditación y que tu Ruach haga la obra con todos aquellos que van a estar escuchándolo, meditando este tema, ahora en directo o en diferido, y que sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En nuestro anterior tema estuvimos analizando parte de la labor que iban o que van a hacer o están haciendo ese grupo de hermanos y hermanas esparcidos por la ancha geografía mundial, denominada como los tuyos, edificando, levantando, reparando y restaurando las verdades tan despreciadas y pisoteadas. Hoy, como continuación de ese tema del sábado anterior, vamos a meditar en un pasaje bíblico que hallamos en Sofonías y que va a ser también como título a este tema, pureza de labios. Y no debemos olvidar nunca, hermano y hermana, la apostasía del pueblo de Israel. Mientras Moisés está recapitulando al pueblo de Israel la experiencia durante esos 40 años de peregrinaje en el desierto, hallamos en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versos 16 y 29, una advertencia despreciada. Si bien la advertencia era para el pueblo de Israel de antaño, es evidente, hermano y hermana, que la historia siempre se repite. Del mismo modo que Israel apostató, el Israel moderno, y en el Israel moderno entran todas las denominaciones religiosas, no tan solamente cristianas, sino judíos, mesiánicas, nos habla también de una apostasía, porque la historia siempre se repite. No podemos ser tan arrogantes y pensar de que no hay apostasía en nuestras filas. Por supuesto que hay apostasía. El problema es discernir quiénes son los apóstatas para no estar en apostasía al seguir a esos apóstatas. Y en esa recapitulación de Moisés al pueblo de Israel, repito, en Deuteronomio capítulo 31, versos 16 y 29, hallamos lo siguiente. Yahweh dijo a Moisés: he aquí tú vas a morir con tus padres, y este pueblo, el pueblo de Israel, se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Yahweh le dice a Moisés, y Moisés transmite al pueblo de Israel, que después de su muerte
después de la muerte de Moisés, ese pueblo, Israel, iba a fornicar, iba a adulterar tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y hay muchas maneras de fornicar con los dioses ajenos. Hay muchas maneras de adulterar, de apostatar y de convertirnos en idólatras pretendiendo ser su pueblo. Y eso es lo que vamos a meditar hoy, mi querido hermano y hermana. Y en el verso 29 del mismo capítulo 31 de Deuteronomio, en palabras que pronunció Moisés, porque yo sé, está diciendo él a su pueblo, al pueblo de Israel, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de vuestro hermano. Las advertencias siempre fueron dadas al pueblo de Israel, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Y el pueblo de Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel geográfico, belicoso, apóstata, masón, impuesto por la élite perversa para seguir engañando a los incautos, al seguir creyendo que ese estado es el estado de Israel bíblico, cuando bíblicamente hablando, el tiempo de gracia para Israel y para Jerusalén terminó en el cumplimiento de las 70 semanas proféticas de años, es decir, 3 años y medio después de la muerte del Redentor del mundo. Ahí terminó su tiempo de gracia oficialmente, pero cuando Yahshua estaba bajando a Jerusalén, antes de ser aprehendido y ejecutado, lloró sobre Jerusalén y dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí terminó el tiempo de gracia para Israel y para Jerusalén. Y todo está condicionado a nuestra respuesta, hermano y hermana que me escuchas. Todas las promesas a Israel fueron condicionadas, lo mismo que todas las promesas que hallamos en la Escritura son condicionadas esperando la respuesta nuestra como pecadores. Y esa advertencia despreciada, Moisés está diciendo al pueblo de Israel que después de su partida, después de su muerte, os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh, enojándole con la obra de vuestro hermano. Y la historia tenía que cumplirse. La profecía tenía que cumplirse. Veamos el libro de Josué, capítulo 24, verso 31. Una lealtad de Josué y del pueblo siempre condicionada. Josué capítulo 24, verso 31 nos dice: y sirvió Israel a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las cosas que Yahweh había hecho por Israel. En otras palabras, mientras había el testimonio viviente de aquella generación que había salido de Egipto rumbo a la tierra prometida y que nacieron posteriormente en el desierto, pero que vieron las obras que Yahweh había hecho,
mientras esa generación estaba viva, el pueblo de Israel se mantenía íntegro, se mantenía leal. Pero murió esa generación y vino otra generación que no había conocido las obras de Yahweh. Y leemos, por ejemplo, en Jueces capítulo 2, versos 10, 11 y 13, lo que estamos queriendo confirmar en la exposición de este tema, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Jueces capítulo 2, versos 10, 11 y 13. Y nos dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. En otras palabras, murió mi abuelo, por decir algo. Yo no sé qué es lo que hizo aquella generación de mi abuelo, y como no sé lo que hizo aquella generación de mi abuelo, puedo ahora adaptarme a las costumbres paganas, olvidándome de Yahweh, como le pasó al pueblo de Israel. Es una comparación para que podamos entender lo que pasó en aquellos tiempos. Murió la generación que había visto las obras de Yahweh, se levantó otra que no la conocía, y el pueblo comenzó a apostatar. ¿Entendemos? Verso 11 de Jueces capítulo 2. Después, es decir, después de que se levantó esa generación que no había visto las obras de Yahweh, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. ¿Vamos captando, hermano y hermana? Verso 13 de Jueces capítulo 2. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Se acostumbraron a los ídolos paganos, a Baal y a Astarot. Ahora yo pregunto, yo sé que hay mucho prejuicio contra el nombre. Como dije, creo, la semana pasada, hay uno que me tilda de judaizante, de fariseísmo, de hipócrita, por estar enseñando la restauración del nombre revelado en la Escritura. A mí no me importa, a mí no me preocupa la opinión que él pueda tener de mí, al contrario, es un honor que alguien me calumnie por estar presentando la verdad que hallamos en la Sagrada Escritura. Así como antaño el pueblo de Israel surgió una generación que no conocía y comenzaron a adorar a los Baales y a Astarot, hoy lamentablemente ese pueblo que dice ser remanente, ese pueblo que dice ser su pueblo, sigue mencionando los nombres paganos impuestos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, blasfemando el nombre glorioso, reverente, imponente, temible, terrible de Yahweh: yo soy el que soy. Es decir, en lugar de estar adorando a Baal y a Astarot, están adorando dioses paganos impuestos por Roma, al haber aceptado los nombres paganos impuestos por este sistema religioso que controla la religión y la política en el mundo entero. Y así como Elías fue levantado para llamar o restaurar la verdadera adoración dentro del pueblo de Israel, en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo, y los tuyos, esos 144.000, y los tuyos
deben restaurar las verdades pisoteadas, despreciadas por ese pueblo que dice ser remanente. Y una de esas verdades que se deben restaurar, le duela a quien le duela, no es mi problema, le duela a quien le duela, una de esas verdades que tenemos que restaurar es la restauración de ese nombre, repito, glorioso, imponente, reverente, terrible y temible de Yahweh. Yo soy el que soy en lugar de Jehová, porque Jehová no significa yo soy el que soy. Mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es intentar compartir un escrito está. Y el que tenga oído para oír, oiga. Y el que tenga entendimiento, entenderá. Mi misión cumplida al estar compartiendo un escrito está ante tantas abominaciones que se están cometiendo dentro de ese pueblo que dice ser remanente. Y así como Elías fue levantado para llamar al pueblo de Israel a la restauración, a la adoración al verdadero Elohim con su verdadero nombre, y los tuyos deberán hacer la misma obra que hizo Elías, porque Malaquías capítulo 4, haciendo referencia al tiempo del fin, nos dice: he aquí yo os envío al profeta Elías. Así como en la antigua fue un profeta Elías, en este tiempo del fin van a ser los 144.000 y los tuyos, los Elías del tiempo del fin, que van a restaurar las verdades pisoteadas, despreciadas por ese pueblo que dice ser remanente. Y en el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes hallamos la historia de este tisbita Elías ante Acab y posteriormente ante el mismo Acab y los 850 falsos profetas que adoraban a Baal, que comían de la mesa de Jezabel, y ante el pueblo de Israel en el monte Carmelo. Después de 3 años y medio, cuando Yahweh Elohim le dice a Elías que tiene que volver a encontrarse con Acab, porque era hora de manifestar su verdadero nombre, cuando Acab encuentra a Elías, le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Primera de Reyes capítulo 18, verso 17. Y así sucede siempre, hermano y hermana. El pecador, el ignorante, el indocto, el que presume de conocer y no conoce, siempre acusa a aquel que está mencionando, a aquel que está enseñando la verdad. La historia siempre se repite. Salomón dijo: no hay nada nuevo debajo del sol. Acab le dijo a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? Hoy me dicen a mí: eres un judaizante, eres un fariseo, eres un hipócrita por estar enseñando la restauración del verdadero nombre. ¿Quién lo dice? Los Acab modernos, hermano y hermana. Y es una gran satisfacción escuchar cómo algunos desprecian, calumnian y no se dan cuenta que están cometiendo un pecado que puede llegar a ser el pecado imperdonable. Y Elías, lleno de ese poder que tanto nos falta, al menos particularmente para mí, ese poder que tanto me falta para poder hacer la obra final, le dice: envía pues ahora
y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Acab convocó a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y nos sigue diciendo el verso 21 de Primera de Reyes capítulo 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, y escuchen bien, hermano y hermana, porque la historia se repite. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis, adventistas del séptimo día, tanto dentro de la organización como fuera, ministerios independientes? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle. Y si es Jehová, id en pos de él. Elías dijo, y si es Baal, id en pos de él. Hoy yo digo, si Yahweh es Elohim, seguidle, y si es Baal, si es Jehová, id en pos de él. Y allí comienza toda una ceremonia mediante la cual Elías se burlaba de esos falsos profetas que estaban invocando el nombre de Baal, que estaban invocando hoy el nombre de Jehová, pero ni Jehová ni Baal daba señales de vida. Hago esta comparación porque la historia siempre se repite, hermano y hermana. La historia siempre se repite. Antes era Baal, hoy es Jehová. Hoy es Señor. La historia se repite. Los mismos perros, pero con diferentes collares. Es evidente que hoy el pueblo no adorará a un Baal literal, pero está adorando a un Baal simbólico como es Jehová. Un falso nombre impuesto por Roma. ¿Entendemos? Y Elías se ríe. Elías dice, gritad en alta voz. Quizá está durmiendo. Gritad más fuerte. Mi querido hermano y hermana, mi Elohim no duerme. Mi Elohim está escuchando mi plegaria. El verdadero Elohim no duerme ante las peticiones de sus hijos. ¿Entendemos? Y Elías seguía riéndose. Y se reía a carcajadas, mientras nos dice la Escritura que ellos seguían invocando el nombre de Yahweh, perdón, el nombre de Baal. Respóndenos, Baal, respóndenos. Y Baal no respondía. ¿Por qué? Porque Baal no es el verdadero Elohim. Jehová hoy no es el nombre del verdadero Elohim. Y en mi ignorancia, él escuchó mis oraciones. En mi ignorancia, él escuchó mis oraciones cuando me dirigía a él bajo el nombre de Jehová, bajo el nombre de Jesús, bajo el nombre de Señor o bajo el nombre de Dios. Pero cuando uno ya comienza a tener conocimiento de la Escritura, cuando ya comienza a discernir la verdad del horror, yo debo de dejar de pronunciar esos nombres paganos, esos nombres blasfemos impuestos por la Iglesia Católica Apostólica Romana para dirigirme a él tal como lo hallamos en la Sagrada Escritura. Si la Sagrada Escritura está errada, Elohim va a tener compasión de mí. Y estoy convencido que la Escritura, a pesar de que ha sido manipulada por el hombre, Elohim no ha permitido que su nombre sea manipulado ni cambiado. Por eso, como dije la semana pasada, en Salmos
Y en Isaías aparece la J, la A y la H en mayúscula, tal como estaremos desarrollando en el próximo tema o en el siguiente, en el desarrollo de la importancia de la restauración del nombre. Llegada la hora en que se tenía que efectuar el sacrificio vespertino, como dice el verso 36 de Primera de Reyes, capítulo 18, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, es decir, a las 9 horas del día, a las 3 de la tarde nuestras, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mi querido hermano y hermana, horas en que los falsos profetas estaban invocando que Baal hiciera descender fuego para quemar el holocausto. Durante horas Elías burlándose de ellos. Pero cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, a las 9 horas bíblicas, a las 3 de la tarde nuestras, Elías oró pidiéndole: respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué pasó a continuación, hermano y hermana? ¿Qué pasó tan pronto Elías elevó esta oración pidiéndole al verdadero Elohim, Yahweh, que haga descender fuego del cielo para que el corazón del pueblo de él se vuelva a él? ¿Qué sucedió? Verso 38 de Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No quedó nada, hermano y hermana. No había fósforo humano que pudiera prender fuego el sacrificio que estaba presentando Elías. No había fósforo humano posible. Y Yahweh se manifiesta de tal manera que hace descender fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo eso, viendo aquellos cientos de miles de personas israelitas que estaban en el monte Carmelo, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahweh es el Elohim, Yahweh es el Elohim. ¿Será posible que hoy, los Elías del tiempo del fin, también tengamos que suplicar a Yahweh, el Elohim de Israel, que haga descender fuego del cielo para que ese pueblo que dice ser remanente, ese pueblo indocto, ese pueblo inconsciente, de una manera consciente o no, pero inconsciente, al estar pronunciando nombres impuestos por Roma, puedan ver que realmente es Yahweh, Elohim de Israel, quien hace descender fuego del cielo en lugar de Jehová, en lugar del Baal antiguo. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahweh es el Elohim, Yahweh es el Elohim. ¿Entendemos, hermano y hermana? Hay que restaurar el verdadero nombre revelado en la Sagrada Escritura,
Y para ello, si nuestro Padre Celestial me lo permite, y nos sigue dando salud y vida, tanto a este vuestro servidor, como a cada uno de ustedes que están en nuestra sintonía, en directo o posteriormente a través de video, debemos restaurar este nombre glorioso, imponente, reverente, temible y terrible de Yahweh, en contra de ese Jehová, en contra de ese Señor impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana y sus agentes que tiene en todas las denominaciones religiosas para seguir engañando al mundo entero a través de la religión. Y en el libro de Oseas, en el capítulo 2, hallamos también algo que es bueno que podamos meditar, hermano y hermana. Oseas, capítulo 2, versos 16 y 17. Oseas está después de Daniel, por si me está siguiendo en directo. El amor de Yahweh hacia su pueblo infiel es el título que inicia el capítulo 2 de este libro de Oseas. El amor de Yahweh hacia su pueblo infiel. Si la historia se repite, el amor de Yahweh hacia su pueblo, en este caso los adventistas del séptimo día de la organización o fuera de la organización, miembros de ministerios independientes, fanáticos de líderes que son también falsos profetas, porque ellos dicen que son su pueblo, y como ellos dicen que son su pueblo, debo de decirle su nombre, y al que tenga oído para oír, oiga, porque el verdadero pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra no estará pronunciando para nada los nombres impuestos por Roma. Y el que tenga oído para oír, oirá. Y el que tenga entendimiento, entenderá. Y el que no oiga y el que no entienda, será su problema, hermano y hermana. El amor de Yahweh hacia su pueblo infiel. La historia siempre se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Así como Israel apostató, adorando a los Baales, adorando ídolos paganos, hoy ese pueblo que dice ser remanente sigue el mismo camino que el Israel de antaño, no adorando a los Baales literales, no postrándose ante la imagen de ellos, pero sí pronunciando esos nombres paganos impuestos por la Iglesia Católica Apostólica Romana. No olvidemos nunca, hermano y hermana, la historia siempre se repite. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Lo recuerdan? Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo mismo que hallamos en el libro de Isaías, Isaías capítulo 5, verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Hoy, en este tiempo de fin, mi pueblo fue llevado cautivo a la apostasía al estar despreciando el nombre revelado en la Escritura por no tener conocimiento. ¿Entendemos? La historia se repite. Y en ese amor de Yahweh hacia su pueblo infiel, en el capítulo 2, como mencioné antes, en el verso 16, nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. Hay una letrita pequeña.
al menos en las versiones que tenemos, hay una letrita pequeña. Y al final de la página, esa misma letrita pequeña me dice, haciendo referencia a Ishi, esto es mi marido. Ishi significa mi marido. Por lo tanto, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás mi marido, Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. Y a continuación de Baali vuelve a ver una letrita pequeña. Y la letrita pequeña aquí abajo me dice, esto significa mi Señor. Por lo tanto, cuando yo menciono Señor, estoy mencionando Baal. Cuando yo menciono Señor, me estoy dirigiendo a Baal. No pronuncio Baal porque sería evidente de que estaría adorando a un dios pagano. Pero fácilmente veo que muchos, conociendo la verdad y habiéndola enseñado, han vuelto como el perro que vuelve a su vómito, pronunciando los nombres paganos impuestos por Roma, quizá por los diezmos, por los panes, por los peces, cuando la escritura es clara. Baali significa mi Señor. Y cuando yo menciono Señor, conociendo la verdad, estoy pronunciando en hebreo el nombre de un dios pagano como es Baal. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? ¿Entendemos? Quizá por falta de fe, por no perder la popularidad, el seguir teniendo miles y miles de seguidores, el seguir recibiendo decenas o centenas de ayudas mensuales, diezmos, ofrendas, para seguir manteniendo su estatus, la gente se vende por un plato de lentejas, como Esaú, vendiendo su primogenitura, y espero que no suceda lo mismo, perdiendo su salvación al seguir mencionando el nombre blasfemo de Baal, al seguir mencionando el nombre blasfemo de Señor. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Entendemos? Y la escritura hay que entenderla espiritualmente hablando, hermano y hermana. Como dije antes, y dije también en el anterior tema relacionado con el nombre, y lo vamos a ver en el posterior tema, hay decenas de pasajes bíblicos que aparece en mayúscula la J, la A y la H. Ya. Porque la J antes no existía. Ya. Ya de Yahweh. La abreviación poética corta del nombre de Yahweh. Usted canta aleluya. No canta aleluje. No canta aleluya Señor. Canta aleluya. Por lo tanto, o somos o no somos. Repito, mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es seguir escudriñando la Escritura y como un centinela que quiere ser fiel al dador de la vida, compartir estas verdades y el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga entendimiento, entienda. Y el que tenga ojos para ver, pueda ver y discernir espiritualmente las verdades reveladas, las verdades que hallamos en la Escritura, las verdades tan despreciadas
que este remanente del tiempo del fin presume ser remanente mientras sigue adorando a los Baales, pronunciando los nombres paganos impuestos por Roma como Jehová, Señor, Dios, Jesús y Cristo. ¿Entendemos? Oseas dice, en aquel tiempo dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, nunca más me llamarás mi Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. El mensaje de Oseas es nuestro, hermano y hermana. Yo no puedo tomar de la Escritura lo que a mí me interese para seguir justificándome. O lo tomo todo, o no tomo nada. No hagamos como los dominicales, que toman lo que quieren de la Escritura, un pasaje o dos, y todo lo demás se olvidan porque dicen que no vale la pena porque somos salvos por gracia. Estará sucediendo lo mismo dentro de ese remanente que presume y sigue teniendo, en este caso concreto, pronunciando los mismos nombres que pronuncia el católico, el dominical, el protestante y el mundo entero. ¿Podemos tener algo en común con ellos? Si usted me dice que no podemos tener nada en común con ellos, porque hemos sido llamados a ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo especial, diferente a todos los demás pueblos que hay sobre la tierra, yo no puedo seguir mencionando los nombres paganos impuestos por Roma. Y aunque no mencione Baal, estoy mencionando Señor, y Señor significa Baal. ¿Entendemos? Y concluyo, hermano y hermana, yendo al libro de Sofonías, capítulo 3, verso 9. Sofonías, capítulo 3, verso 9. En aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Un tiempo futuro. Sofonías está diciendo, en aquel tiempo, un tiempo futuro, un tiempo presente hoy, porque nuestro tiempo de gracia se nos está terminando, hoy, tiempo del fin, puede ser mi último día sobre la tierra, puede ser para usted el último día sobre la tierra. El último día de gracia puede ser hoy para usted como para mí. Nadie sabe cuándo va a terminar ese tiempo de gracia. Yo vivo hoy sin saber si dentro de medio minuto voy a estar vivo o no, no lo sé. No conocemos cuándo va a llegar nuestro fin en esta tierra. No sabemos cuándo vamos a ser llamados al descanso. Y por lo tanto, hoy que estamos vivos, en aquel tiempo, hoy devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Yahweh, el Elohim de Israel, el Hijo, quien inspiró a los profetas a escribir, fue el Hijo, la voz audible del Padre, el Yahweh del Viejo Testamento, el yo soy el que soy, que habló con Abraham y posteriormente con Moisés, revelando este nombre, yo soy el que soy, Yahweh, glorioso, imponente, reverente, temible y terrible, era el Hijo, porque el verdadero Elohim, el Padre, nadie le ha visto ni le puede ver por causa del pecado. Él era la voz audible del Padre, era el Hijo, el Verbo. En aquel tiempo, dice él, el Hijo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que le sirvan
de común consentimiento. Sofonías, capítulo 3, verso 9. Mi querido hermano y hermana que me escucháis, no tomo en cuenta todas esas descalificaciones que me hacen algunas personas relacionadas con la restauración del nombre y de las fiestas solemnes. No me preocupa para nada. Lo que me preocupa es no presentar la Sagrada Escritura. Y lo que me preocupa es que con una gran astucia la Iglesia Católica ha permitido que diferentes editoriales a nivel mundial impriman cientos de miles, millones de ejemplares de la Sagrada Escritura, auspiciadas, protegidas, promocionadas por la misma Iglesia Católica, con los nombres blasfemos impuestos por ella. Y por otra parte, el pueblo israelita judío mesiánico, el error de editar pocas versiones, cuando debieran de circular esas versiones a nivel mundial, por todos los lugares, para restaurar el verdadero nombre y para restaurar las verdades que la Iglesia Católica ha manipulado de sus versiones, sobre todo la Reina Valera 1960. Unos, al manipular y tener el control de las editoriales, al ser miembros del Concilio Mundial de Iglesias, y los otros, los judíos mesiánicos, los israelitas, por limitarse a imprimir versiones hebreas tan reducidas que no llegan a donde tienen que llegar. Y al seguir ese comercio tan limitado, porque es un comercio para ellos, hay gente que vive de ello, conozco personas que viven de ello, que no hacen nada, se dedican simplemente a editar la Biblia, venderla, y es un negocio para ellos. Cometen el tremendo error de limitarse simplemente a sus miembros, cuando en realidad debieran de estar orando para recibir dinero y vender esas mismas versiones hebreas mucho más baratas y que estuviera a disposición de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Yo pedí una caja de la versión israelita nazarena. No saben, hermanos, el problema que tuve para conseguirla. Mandé el dinero, ¿sí? Mandé el dinero. Después tuve que esperar a que solucionaran los problemas y finalmente lo pude recibir. No saben lo que me costó recibir esa caja de la versión israelita nazarena. Usted busca ejemplares normales y encuentra las cajas que quiera. Y ese es el problema, hermano y hermana. Y lamentablemente, la gente tiene solamente una versión, la más popular, Reina Valera, o cualquier otra versión. Nosotros en casa, por la bondad de nuestro Padre Celestial, cuando entendí que los mismos editores dicen que no hay copia original, que todo es copia de copias y que hay numerosos cambios en el texto, aquí lo indica la misma editorial, poco a poco compré otra versión diferente a la Reina Valera 1960, después compré otra, y ahora tenemos, si son 7 u 8 versiones diferentes en casa para poder entender algo más la Sagrada Escritura. Yo te aconsejo, hermano y hermana, que del mismo modo que tienes más de una ropa para vestirte, tengas también más de una versión de la Escritura, de diferente editorial,
para que puedas cotejar, para que puedas orar, para que puedas estudiar la Sagrada Escritura y podamos entender algo más del maravilloso plan de la redención que la Iglesia Católica quiere evitar que tú y que yo seamos salvos. Concluyo. Repito, Sofonías capítulo 3, verso 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, no Jehová. Jehová fue impuesto por Roma y Jehová aparece en las versiones católicas en lugar de Yahweh. ¿Entendemos? Para que todos invoquen el nombre de Yahweh para que le sirvan de común consentimiento. Pureza de labios. Yahweh, el verdadero Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel. El verdadero Elohim tuyo, el verdadero Elohim mío, el verdadero Elohim que creó los cielos y la tierra, quiere restaurar en ti, como hizo en mí, pureza de labios. ¿Para qué? Para que le podamos servir de común consentimiento, pronunciando, adorando el nombre de Yahweh. El nombre glorioso, imponente, reverente, terrible y temible. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado tu ruach para poder desarrollar esta meditación. Dejo en tus manos para que tu propio ruach haga la obra con aquellos hijos tuyos que están sintonizando este tema y que posteriormente van a poder visualizarlo y que sea la obra hecha en ellos conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo día de reposo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por esos comentarios que veo que aparecen. Posteriormente voy a responder a ellos. Y si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo día de reposo. A veces pienso, hermano y hermana, que me gustaría compartir más veces en directo con ustedes. Pero durante la semana no estoy en casa. Y donde estoy, apenas me llega internet. Y desde allí no puedo tener programas en directo. Si pudiera, sería un placer para mí poder compartir con más frecuencia temas en directo para este tiempo del fin. Si Él así nos lo permite, hasta nuestro próximo día de reposo. Que su paz, su shalom, sea con cada uno de ustedes y tengan un feliz y bendecido día de reposo. Shalom.